Capítulo 3. Su prima, Soledad, nos comenta: Josefina y yo siempre estábamos juntas, muy juntitas. Siempre estaba deseando que llegaran las vacaciones porque ella venía a casa. Yo recuerdo haber dormido con mi prima montones de veces, porque mi casa era muy pequeña. Josefina tenía mucho miedo a la oscuridad, eso sí. Yo recuerdo que cuando se acostaba había que dejar el candil encendido. Nos llevábamos un año. Ella era más de estar con poca gente o sola, y a mí, al contrario, me gustaba estar con gente. Pero siempre estábamos juntas con lo diferentes que éramos. De niña, Josefina siempre fue de mucha religión. Me hacía rezar el rosario y yo no he sido de estar siempre rezando, sigue su prima. Donde estuviéramos, lo primero era visitar la iglesia, y si en ese momento las señoras estaban limpiando, pues nosotras limpiábamos con ellas. A Josefina le gustaba estar en la iglesia y ayudar, no solamente ir a rezar. También le gustaba mucho leer. Nos traía cuentos, los leía. Aún tengo cuentos guardados de ella, el de la Cenicienta con muchos dibujos. Luego nos intercambiábamos los libros. Josefina no era muy juguetona, pero sí muy alegre. Nos tronchábamos de la risa con ella. Le encantaba ir a jugar a los escurrizos. Bueno, este es un juego que les voy a explicar. Los hacíamos en el campo en una parte muy desnivelada, en pendiente. Echábamos agua en la tierra y con el barro formado nos resbalábamos y nos pegaban las madres porque, claro, nos ensuciábamos mucho. Luego ya terminamos por ponernos algo de plástico para escurrirnos. Me acuerdo que cuando mi madre compraba sardinas, Josefina se volvía loca de gusto. No le agradaba mucho la carne, pero comía de todo. Recuerdo que yo me comía lo de ella y lo mío. Yo le decía: Josefina, si no comes nada. Y ella me decía: toma, te lo doy. Sigue su amiga Sole, amiga de infancia. De pequeña le dio la varicela y recuerdo que le decía que no se acercara a mí para no contagiarme. No era de enfermarse, pero mi prima fue más bien delicada, sobre todo de estómago. Mi tía le preparaba cosas más suaves porque las comidas de aquí eran fuertes. Su locura eran los pobres. Era muy espléndida con ellos. Los domingos, los abuelos nos daban 10 céntimos. Y yo a lo mejor había juntado hasta 1 peseta para comprarme algo en Cuenca. Pues si veía a un pobre, ella toda la propina la regalaba en limosnas. Y yo no quería, porque a mí me gustaba gastármelo en chucherías. Yo le decía: Josefina, no es justo, pues muchos piden porque quieren. Porque fíjate, ese joven, si podía trabajar como nosotras. O el otro, seguro que ese no está enfermo. Pero ella no hacía caso y me decía: pobrecito, tú sabes el trabajo que le costará pedir. Decía que el hecho de salir a pedir ya era un esfuerzo. Al final me convencía. Leemos en la cartilla de escolaridad número 301-641 que Josefina inició sus estudios el 15 de noviembre de 1954, a sus 6 años, en el pueblo de Casar de Escalona, perteneciente a la provincia de Toledo. Durante los 10 años siguientes, cursó sus estudios en 6 pueblos diferentes: Lagartera, Gargantilla, Robledo del Mazo, Espinoso del Rey, Gálvez. Sus calificaciones, todas muy buenas. Pronto se notaron sus aptitudes. Facilidad notable en la lectura, escritura, dibujo y cálculo, religión, geografía e historia, lengua y matemáticas sobresalientes.
La conducta, la puntualidad, el aseo, el cumplimiento del deber fueron siempre excelentes. Esta es la síntesis de las calificaciones de la cartilla escolar de la que más tarde sería la hermana Josefina. Y prosigue su prima Sole, que la conocía tan a fondo. De las materias o asignaturas, creo que le gustaba todo en general. Había veces que su madre se enfadaba porque para Josefina el tiempo de los estudios era una dedicación exclusiva. Quizá habría algo que le gustara más, yo no lo sé, pero en general todo se lo preparaba bien. Yo me iba a jugar y ella se quedaba leyendo. El 10 de mayo de 1956, festividad de la Ascensión del Señor, antes de cumplir los 8 años, Josefina se encontró con Jesús Eucaristía en la iglesia parroquial de El Salvador del pueblo de Lagartera en Toledo. Primera comunión. Una estampa y algunas fotografías son el recuerdo de ese día. Desde entonces Josefina frecuentará la Sagrada Mesa. En lo profundo de esta pequeña alma, Jesús se va haciendo cada vez más importante. Para el curso 1959-60, don Eusebio, su padre, es el maestro de Robledo del Mazo en la provincia de Toledo, España. Una conocida del pueblo de Gargantilla recomienda a la familia García López a esta familia de maestro, con la cual traban una gran amistad que perdurará en el tiempo. Con cariño entrañable, Encarnación la describe así. Era la hija de esta familia. Josefina creo que era 4 años mayor que yo. Cuando llegaron aquí tendría yo 7 u 8 años y ella unos 11 o 12. Ella me quería mucho. Me protegía, me cuidaba y como yo no tenía hermanas, jugábamos juntas. Cuando hice la primera comunión ese año, llevé su vestido. ¡Qué ilusión me hizo! Se lo había hecho su madre, de esos vestidos con velo. Felicísima con ese vestido. Hacíamos la comunión por la mañana a las 12 y luego por la tarde un rosario, las flores a la Virgen, como era en mayo, y se decía la poesía. Normalmente la decían las niñas de la escuela, pero aquel día la decíamos las niñas que habíamos hecho la primera comunión. Y yo la dije. Josefina me la enseñó de palabra. Era la que había dicho ella el día de su primera comunión. No sé si la compondría su padre, porque su padre hacía poesías. Y decía así. Qué contenta estoy, porque he comulgado. Qué contenta vivo en este momento. Todo ha sido hermoso como lo he soñado. Todo ha estado lleno de paz y contento. Mi alma está limpia, con brillo de nieve. Mis blancos vestidos adornan mi gracia. Mis dulces promesas harán lo que Él quiere. Estoy tan contenta que no temo nada. Oh Madre querida, mi Madre del cielo, oye mis palabras llenas de emoción. Que nunca en la vida olvide un momento que tú eres la reina de mi corazón. Y si por desgracia llegara a olvidarlo entre los halagos del mundo falaz, oh Madre querida, nunca me abandones, sé siempre mi amparo, mi bien y mi paz. Esta nueva amiguita, Encarnación, nos sigue contando. Este de Gargantilla era un pueblo muy pequeñito. Mis padres eran agricultores y tenían mucho trabajo en el campo. En cambio, los padres de Josefina en verano no tenían trabajo, pues se dedicaban a cuidar a los niños y nos llevaban al río. Como no había agua corriente en las casas, doña Carmen lavaba la ropa en el río, nos bañaba, nos atendía y nos daba la ropa. Volvíamos limpitas. Josefina era muy generosa. A mí me gustaban sus vestidillos y siempre me los pasaba.
Se los hacía su madre y ella me los regalaba. Su merienda se la daba a quien no tenía. No se la podía comer si sabía que alguno de los niños no tenía merienda. Cuando alguna vez llegaba al pueblo algún cine ambulante o el señor cura traía una película, la entrada se la daba a la niña que ella veía que estaba más necesitada. Decía que a ella no le importaba el cine. Recuerdo que en una ocasión los adultos del pueblo decidieron ir a las fiestas de San Isidro, en Gargantilla, y nos fuimos andando. Jugamos todo lo que quisimos por el camino. Y al pasar por Sevilleja, otro pueblo antes de Gargantilla, entramos en el cementerio a coger flores para la fiesta. Pero Josefina no pensó en San Isidro, pensó en la Virgen. Cogimos las flores y las llevó a la Virgen. Se veía que esta niña iba a ser niña de entrega porque no tenía nada suyo. Todo lo quería dar. En el patio de la casa de Encarnación, el corro de amigas de Robledo del Mazo, años después, comentan con nosotros sus recuerdos de Josefina. Casi todos concuerdan, cada una con su matiz, en lo afable que era desde pequeña. Margarita nos dice: ella nunca presumió de ser la hija del maestro. Estaba siempre con todas. Jugábamos mucho al cuco. Se dibujan unas rayas en el suelo y con una piedra íbamos saltando. Era como muy maternal. Nos protegía en las cosas que veía podíamos tener algún peligro. No era una niña de estas llamativas que se metiera en historias. No, no era chismosa. Y Rosa María López, amiga de la familia Serrano también, nos cuenta: ella era muy cariñosa. A mí lo que más me gustó en ella era ese conjunto de bondad, de no levantar la voz, una voz muy suave. La mayorcita entre las niñas, Guadalupe, manifiesta así sus añoranzas. Josefina era igual que una Violeta, lo mismo, sencilla, como escondida. Sí, era así. Tan humilde que nosotras la queríamos mucho. Se notaba en cómo entraba en la iglesia, su porte, su modo de vestir. Cuando ella entraba, sabía que estaba allí Jesús, y Jesús era todo para ella. Un día me llegó a decir que los chicos a ella no... Decía: a mí lo que me llena es Jesús sacramentado. Recuerdo, nos dice esta vez Guadalupe, que éramos un grupo de unas 9 o 10 chicas. Hacíamos un gazpacho, que es una sopa fría de verano, y nos juntábamos para ir al río, y allí comíamos riendo y cantando. Josefina era muy buena amiga. Para ella, todas éramos iguales. Yo la quería mucho y ella a mí. En el pequeño pueblo de Robledo, el maestro era persona importante y respetada. Con facilidad los chicos y chicas hacían valer sus derechos según la categoría del oficio del padre. Pero no así Josefina. Nos dice uno de ellos: yo la conocí cuando su padre vino de maestro al pueblo. Ella era 2 años mayor que yo. Lo mismo se juntaba con la hija del panadero, de la telefonista, del carbonero, con todas igual.